Los desposeídos, de Úrsula K. Lewin, Estados Unidos. Capítulo 2. Anarres. En la ventana cuadrangular de una pared blanca está el cielo, claro y desnudo. En el centro del cielo, el sol. Hay 11 bebés en la sala, la mayoría en pares o tríos, dentro de grandes corrales acolchados y aprontándose, conmocionados y elocuentes para la siesta. Los dos mayores siguen en libertad. El gordo y activo desarma un juego de clavijas. El flaco y nudoso, sentado en el cuadrado de luz amarilla que proyecta la ventana, mira el rayo del sol con una expresión seria y estúpida. En la antesala, el Aya, una mujer tuerta y canosa, conversa con un hombre alto de unos 30 años y cara triste. A la madre la han destinado a Avenay, dice el hombre. Ella desea que el niño quede aquí. Entonces, Palat, ¿lo tendremos en el parvulario como permanente? Sí, yo volveré a mudarme a un dormitorio. No te preocupes, él nos conoce bien a todos aquí, pero sin duda la Divrab no hará en ponerte cerca de Rula, puesto que estáis asociados y sois ingenieros los dos. Sí, pero ella es el Instituto Central de Ingeniería el que la pide, ¿entiendes? Yo no soy tan competente. Rulag tiene que hacer trabajos importantes. El aya meneó la cabeza y suspiró. De todos modos, dijo con energía y no añadió nada más. Los ojos de Palat seguían fijos en el niño flaco que, preocupado por la luz, no había advertido la presencia de su padre en la antesala. En aquel momento el gordo avanzaba rápidamente hacia el flacucho, aunque a gatas, con ese andar peculiar de quien lleva unos pañales colgantes y mojados. Se había acercado por aburrimiento o por interés, pero al llegar al cuadrado del sol descubrió que el suelo estaba allí caliente. Se dejó caer con pesadez al lado del flacucho, empujándolo a la sombra. El arrobamiento ciego del flacucho se trocó en un mohín de rabia. Empujó al gordo gritando: ¡Fuera de aquí! El aya intercedió rápidamente, acomodó los pañales del gordo. Chef, no hay que empujar a los otros. El bebé flacucho se incorporó, la cara arrebatada del sol y de furia. Estaba a punto de perder los pañales. Mío, dijo con voz aguda vibrante. Mío, sol. No es tuyo, dijo la mujer tuerta con la paciencia de la certeza absoluta. Nada es tuyo, es para usar, es para compartir. Si no quieres compartirlo, no puedes usarlo. Y alzó al niño flaco con manos cuidadosas e inexorables y lo puso a un costado fuera del cuadrado del sol. El gordo miraba abstraído, indiferente. El flaco se sacudió de arriba a abajo y chilló: ¡Mío, sol! Y estalló en lágrimas de rabia. El padre lo levantó y lo sostuvo. A ver, chef, dijo, veamos, tú sabes que no puedes tener cosas. ¿Qué te pasa? Le hablaba con voz suave y temblaba como si también él estuviera a punto de echarse a llorar. El niño flaco, largo, liviano en los brazos del padre, lloraba con desconsuelo. Hay algunos que no saben tomar la vida con calma, dijo la mujer tuerta observando con simpatía. Ahora lo llevaré de visita al domicilio. La madre parte esta noche, ¿sabes? Ve tranquilo. Espero que pronto os destinen juntos, dijo el aya mientras cargaba al niño gordo como un saco de granos sobre la cadera. Tenía una expresión melancólica y visqueaba con el ojo sano. Adiós, chef, mi corazón. Mañana jugaremos a camión y camionero. El pequeño no la había perdonado aún. Prendió el cuello del padre, sollozaba y escondía la cara en la oscuridad del sol perdido. Aquella mañana la orquesta necesitaba todos los bancos para el ensayo y el grupo de danza iba y venía pisando con fuerza por el gran salón del centro de aprendizaje, de modo que los chicos que se ejercitaban en hablar y escuchar se habían sentado en círculo en el suelo de piedra espuma de taller. El primer voluntario, un flacucho de 8 años, largo de manos y pies, se levantó muy erguido como los niños sanos. La cara del chiquillo, cubierta de un vello ligero, estaba pálida al principio. Luego, mientras esperaba que los niños escucharan, se fue poniendo roja. Adelante, chef, dijo el director del grupo. Bueno, se me ocurrió una idea. Más alto, dijo el director, un hombre robusto de poco más de 20 años. El chico sonrió con timidez. Bueno, mira, estuve pensando. Digamos que le tiras una piedra a algo, a un árbol. La tiras y va por el aire y le da al árbol, ¿sí? Pero no puede.
porque ¿puedo usar la pizarra? Mira, aquí estás tú, tirando la piedra, y aquí está el árbol. Trazó unos garabatos en la pizarra. Supongamos que eso es un árbol y aquí está la piedra. ¿Ves? A mitad de camino entre tú y el árbol. Los otros chicos se reían entre dientes viendo cómo había representado un árbol de Holum y el chico sonrió. Para llegar desde donde estás tú hasta el árbol, la piedra tiene que encontrarse a mitad de camino entre tú y el árbol, ¿no es verdad? Y luego tiene que encontrarse a mitad de camino entre la mitad del camino y el árbol. Por muy lejos que llegue, siempre hay un punto, solo que en realidad es un momento en el que está entre el último punto y el árbol. ¿Os parece interesante esto?, interrumpió el director, hablándoles a los otros niños. ¿Por qué no puede llegar al árbol?, preguntó una niña de 10 años. Porque siempre tiene que recorrer la mitad del camino que le falta por recorrer, dijo Shebek, y siempre queda una mitad de camino. ¿Te das cuenta? Digamos mejor que apuntaste mal, comentó el director con una sonrisa tensa. No importa cómo haya apuntado, no puede llegar al árbol. ¿Quién te dio esa idea? Nadie, se me ocurrió a mí. Es como si viera la piedra. Suficiente. Algunos de los otros chicos habían estado conversando, pero de pronto pareció que se habían vuelto mudos. El de la pizarra seguía de pie, inmóvil en medio del silencio. Parecía asustado, enfurruñado. Hablar es compartir, un arte cooperativo. Lo que tú haces no es compartir, es egoísmo. Desde abajo, desde el salón, llegaban las sutiles, vigorosas armonías de la orquesta. Esto no lo viste tú por tus propios medios, no era espontáneo. He leído en un libro algo muy parecido. Shebek miró con insolencia al director. ¿Qué libro? ¿Hay uno aquí? El director se levantó. Era casi 2 veces más alto y 3 veces más pesado que el niño, y no parecía tenerle ninguna simpatía. Pero no había nada de violencia física en esa actitud, solo una afirmación de autoridad, un tanto debilitada por la irritación con que había respondido a la insólita pregunta del niño. No, y basta de egotismos. Y enseguida volvió al tono de voz melodioso y pedante. Estas cosas son todo lo contrario de lo que nos proponemos en un grupo de hablar y escuchar. El lenguaje es una función bidireccional. Shebek no está todavía en condiciones de comprenderlo, como lo estáis casi todos vosotros, y es por lo tanto una presencia perturbadora. Tú mismo te das cuenta, ¿verdad, Shebek? Yo te sugeriría que busques otro grupo, uno que trabaje en tu nivel. Nadie replicó. El silencio se prolongaba, la música continuaba vigorosa, sutil, mientras el chico devolvía la pizarra y se abría paso fuera del círculo. Salió al corredor y se detuvo. El grupo que acababa de abandonar empezó, guiado por el director, a narrar una historia colectiva. Shebek escuchó las voces apagadas que se turnaban y los latidos todavía acelerados de su propio corazón. Un canturreo le vibraba en los oídos, pero no era la orquesta, sino ese sonido que le sale a uno cuando trata de no llorar. Ya había advertido otras veces ese canturreo. No le gustó escucharlo, y como no quería pensar en el árbol y en la piedra, se concentró en el cuadrado. Era un cuadrado de números, y los números siempre eran serenos, inmutables. Cada vez que se sentía desvalido podía recurrir a ellos y nunca le fallaban. Lo había visto con la imaginación hacía algún tiempo, un diseño en el espacio parecido al de una música en el tiempo, un cuadrado de los primeros 9 enteros y en el centro el 5. En cualquier sentido que sumara las hileras siempre daba el mismo resultado. Las desigualdades se equilibraban, le gustaba mirarlo. Si pudiera tener un grupo que quisiera hablar de esas cosas, pero solo había un par de chicos y chicas mayores que se interesaban y estaban demasiado ocupados. ¿Y el libro que había mencionado el director? ¿Sería un libro de números? ¿Mostraría cómo llegaba la piedra al árbol? Había sido estúpido al contarles la broma de la piedra y el árbol. Nadie había entendido que se trataba de una broma. El director tenía razón. Le dolía la cabeza. Miró adentro la imagen serena. Un libro que estuviese todo escrito en números sería infalible, sería exacto. Nada de lo que se decía con palabras parecía realmente cierto. Las palabras no se acomodaban unas a otras ni se tenían derechas. Se enredaban y retorcían.
No obstante, debajo de las palabras, en el centro, como en el centro del cuadrado, todo se equilibraba también, todo podía transformarse y, sin embargo, nada se perdía. Si uno entiende los números, puede llegar a entenderlo todo, el equilibrio, la pauta, los cimientos del mundo, que eran sólidos. Shebek había aprendido a esperar. Era bueno en eso, un experto. Había aprendido el arte esperando el regreso de Rulag, la madre, pero hacía ya tanto tiempo que no lo recordaba. Más tarde lo había perfeccionado esperando a que llegara el turno, el momento de compartir, de participar. A los 8 años preguntaba por qué y cómo y qué, pero casi nunca preguntaba cuándo. Esperó a que el padre lo fuera a buscar para llevarlo de visita al domicilio. Fue una espera larga, 6 décadas. Palat había aceptado un trabajo temporal en planta de agua de Monte Tambor y más tarde iría a pasar una década a la playa de Malenín, donde podría nadar y descansar y copular con una mujer llamada Pipar. Le había explicado al niño todo esto. Shebek confiaba en él y Palat merecía esa confianza. A los 60 días llegó a los dormitorios infantiles de Llanos Anchos, un hombre largo, delgado, la mirada más triste que nunca. No era copular lo que en realidad necesitaba a Rula. Cuando vio al niño sonrió y la frente se le arrugó de dolor. Les gustaba estar juntos. Palat, ¿viste alguna vez un libro que fuera todo de números? ¿Qué quieres decir de matemáticas? Supongo que sí. ¿Como este? Palat sacó un libro de entre los pliegues de la túnica. Era pequeño, de los que se llevan en el bolsillo, y como la mayoría de los libros estaba encuadernado en papel verde, con el círculo de la vida estampado en la cubierta. Los caracteres impresos eran diminutos y los márgenes estrechos, pues para fabricar papel se necesitaban muchos árboles de Hollum y mucha mano de obra humana, como lo repetía siempre la dispensadora del centro de aprendizaje, cada vez que alguien estropeaba una hoja e iba a pedir otra. Palat había abierto el libro para que Shebek pudiera verlo. La página doble era una serie de columnas de números. Allí estaban, tal como los había imaginado. Tenía ahora en las manos el testamento de la justicia eterna. Tabla de logaritmos, bases 10 y 12, rezaba el título de la cubierta sobre el círculo de la vida. El chiquillo estudió durante un rato la primera página. ¿Para qué son?, preguntó, pues parecía evidente que no habían puesto allí esas columnas solo porque eran hermosas. Sentado junto a él, en un duro diván, en la casi penumbra de la sala común del domicilio, el ingeniero trató de explicarle los logaritmos. En el otro extremo de la sala, 2 hombres viejos parloteaban mientras jugaban una partida de retape. Entró una pareja de adolescentes. Preguntaron si la habitación privada estaba libre esa noche y fueron hacia ella. La lluvia batió un momento con fuerza contra el techo metálico del domicilio. Palat sacó una regla de cálculo y enseñó a Shebek a manejarla. Shebek a su vez le mostró el cuadrado y al principio que regía la disposición de los números. Al fin descubrieron que se les había hecho tarde. Corrieron en la oscuridad, fangosa maravillosamente perfumada por la lluvia, hasta el dormitorio de los niños, donde recibieron de la cuidadora la reprienda de rutina. Se despidieron con beso rápido, sacudidos los dos por la risa, y Shebek corrió al gran dormitorio y a la ventana, y vio que el padre regresaba por la calle única de los llanos en la oscuridad húmeda y eléctrica. Se acostó con las piernas embarradas y soñó que iba por un camino en una tierra desolada. Adelante, a lo lejos, más allá del camino, veía una línea. Cruzó la llanura acercándose. Era un muro. Se extendía de un horizonte a otro a través de la tierra yerma. Era un muro ancho, oscuro y altísimo. El camino trepaba hasta él y se interrumpía. Tenía que seguir adelante, pero era imposible. Se lo impedía el muro. Sintió un miedo doloroso, colérico. Tenía que seguir hasta el final, o nunca más podría volver. Pero allí estaba el muro. No había camino. Golpeó con las manos la superficie del muro y gritó. La voz le salía en graznidos, sin palabras. Retrocedió asustado por ese sonido y entonces oyó otra voz que decía: «Mira», era la voz del padre. Tenía la impresión de que también la madre Rula estaba allí, aunque no la veía y no recordaba la cara de ella.
Le parecía que Rulag y Palat se arrastraban gateando en la oscuridad debajo del muro, y que los cuerpos eran más abultados, más voluminosos que los de los seres humanos, y de forma diferente. Le señalaban, le mostraban algo, algo que estaba allí, en el suelo, en la tierra huraña e infectada. Allí había una piedra, pero sobre la piedra, o dentro de ella, había un número. Un 5, pensó al principio, luego le pareció un 1, y de improviso comprendió. Era el número primigenio, a la vez unidad y pluralidad. Esta es la piedra de toque, dijo una voz familiar y querida, y Shebek sintió una felicidad que lo traspasaba, y ya no había muro en las sombras, y sabía que había regresado, que estaba de vuelta. Más tarde no pudo recordar los detalles del sueño, pero aquella felicidad que lo había traspasado era inolvidable. Nunca había sentido nada parecido, una certeza tan absoluta de permanencia como el atisbo de una luz que brillaba, inextinguible, que nunca le pareció irreal, aunque la había experimentado en un sueño. Sin embargo, aunque sabía que estaba allí, nunca pudo recuperarla, ni por el deseo ni por la voluntad, solo podía recordarla despierto. Cuando volvía a soñar con el muro, como ocurría algunas veces, eran sueños sombríos, sin resolución. Había descubierto la idea de prisiones en los episodios de la vida de Odo, que todos los que habían elegido trabajar en historia estaban entonces leyendo. El libro contenía muchas cosas obscuras y en los llanos nadie sabía tanto de historia como para poder aclararlas. Pero cuando llegaron a los años que Odo había pasado en la fortaleza de Drío, el concepto de prisión se explicó a sí mismo. Y cuando un profesional itinerante de historia pasó por la ciudad y se explayó sobre el tema, lo hizo con la repugnancia de un adulto decente que se ve obligado a hablar de obscenidades a los niños. Sí, les dijo, una prisión era un lugar al que un Estado llevaba a las personas que desobedecían las leyes. Pero, ¿por qué no se iban sencillamente de aquel lugar? No podían hacerlo. Cerraban las puertas con llave. ¿Las cerraban con llave? ¿Cómo atrancan las puertas de un camión en movimiento para que no te caigas, estúpido? ¿Pero qué haces metido en un cuarto todo el tiempo? Nada, no había nada que hacer. Habéis visto retratos de Odo en la celda de la prisión de Drío, ¿no es así? La imagen de la paciencia desafiante, gacha, la cabeza gris, las manos crispadas, inmóvil en medio de las sombras penetrantes, invasoras. Algunas veces en las prisiones eran sentenciados a trabajar. ¿Sentenciados? Bueno, eso significaba que un juez, una persona dotada de poderes por la ley, les ordenaba hacer algún tipo de trabajo físico. ¿Les ordenaba? ¿Por qué si ellos no querían hacerlo? Bueno, los obligaban a hacerlo. Si no trabajaban, les pegaban, los castigaban. Un estremecimiento recorrió a todos los oyentes, niños de 11 y 12 años, que nunca habían recibido castigos corporales ni habían visto que una persona le pegara a otra, excepto en un arrebato de violencia directa. Tyrion hizo la pregunta que estaba en las mentes de todos. ¿Quieres decir que muchas personas le pegaban a una? Así es. ¿Y por qué los otros no lo impedían? Los carceleros estaban armados, los prisioneros no, dijo el profesor. Hablaba de mala gana, turbado, como si lo obligaran a decir algo detestable. La mera atracción de lo perverso llevó a Trin, a Shebek y a otros 3 muchachos a unirse en un grupo. Las niñas fueron excluidas de la cofradía, nadie sabía por qué. Bajo el ala occidental del centro de aprendizaje, Tyrion había descubierto una prisión ideal. Era un espacio en el que apenas cabía una persona sentada o acostada. Los cimientos se elevaban en 3 paredes y la apertura lateral podía cerrarse con una pesada losa de piedra espuma. Pero la puerta tenía que ser inexpugnable. Probaron hasta descubrir que 2 puntales acuñados entre una pared y la losa cerraban definitivamente el recinto. Nadie podría abrir desde dentro aquella puerta. ¿Y la luz? No habrá luz, dijo Tyrion. Hablaba con una autoridad de estas cosas porque alcanzaba a verlas con la imaginación. De la realidad utilizaba lo que conocía, pero no era la realidad lo que le daba esa certeza. Encerraban a los prisioneros a obscuras en la fortaleza de Drío durante años.
Pero el aire, objetó Shevek. Esa puerta es hermética, tiene que haber un orificio. Tardaríamos horas en perforar la piedra espuma, y de todas maneras nadie se quedará en esa cueva tanto tiempo como para que le falte aire. Coros de voluntarios y de protestas. Tyrion lo miró, burlón. Estáis todos locos. ¿Quién querrá encerrarse en un agujero como este? ¿Para qué? Había tenido la idea de construir la prisión y eso le bastaba. No comprendía que la imaginación no fuera suficiente para algunos, que necesitaran meterse en la celda y tratar de abrir una puerta que no podía abrirse. Yo quiero ver cómo es, dijo Kadab, un muchachito de 12 años de pecho serio, dominante. Usa un poco la cabeza, dijo Tyrion con sarcasmo, pero los otros chicos apoyaron a Kadab. Sheve consiguió un taladro de taller y abrieron un orificio de 2 centímetros en la puerta, a la altura de la nariz. Como Tyrion había anunciado, tardaron casi 1 hora. ¿Cuánto tiempo quieres quedarte adentro, Kadab? ¿1 hora? Mira, dijo Kadab. Si yo soy el prisionero, no puedo elegir, no soy libre, saldré cuando vosotros lo decidáis. Eso es muy cierto, dijo Shevek, amilanando por esa lógica. No puedes quedarte demasiado tiempo, Cad. Yo quiero probar también, dijo el más joven de todos, Givesh. El prisionero no contestó. Entró en la celda, levantaron la puerta, la dejaron caer con un golpe, pusieron las cuñas, los 4 carceleros las martillaron con entusiasmo. Todos se apiñaron frente a la losa para ver al preso, pero como adentro no había luz, excepto la que entraba por el orificio, no vieron nada. Déjalo respirar, sóplale un poco adentro, échale algún aire. ¿Cuánto tiempo estará ahí? 1 hora. 3 minutos, 5 años. Faltan 4 horas para que apaguen las luces, eso bastará. Pero yo quiero entrar también. De acuerdo, te dejaremos dentro toda la noche. Bueno, mañana quise decir. 4 horas más tarde retiraron las cuñas y liberaron a Cava. Salió de la celda tan tranquilo como cuando había entrado y dijo que tenía hambre y que no era nada. Había dormido casi todo el tiempo. ¿Lo harías otra vez? Lo desafió Tyrion. ¿Seguro? No, ahora me toca a mí. Cállate, Gib. ¿Ahora acá? ¿Entrarías de nuevo ahora, sin saber cuánto te dejaríamos salir? Seguro. ¿Sin comida? Ellos les daban de comer a los prisioneros, dijo Shevek. Eso es lo más raro. Kadak se encogió de hombros. Era de una soberbia y petulancia intolerables. Oídme, dijo Shevek a los dos más pequeños. Id a la cocina y pedid algunas sobras, y traed una botella o algo con agua. Se volvió a Kadak. Te daremos un saco entero de comida. Así podrás quedarte en ese agujero todo lo que quieras. Todo lo que tú quieres, corrigió Kadak. Está bien, entra. El aplomo de Kadak despenó en Tyrion una vena satírica, teatral. Eres un prisionero, no puedes replicar, ¿entendido? Date vuelta, las manos sobre la cabeza. ¿Por qué? ¿Quieres echarte atrás? Kadak lo miró enfurruñado. No puedes preguntar por qué, porque si lo haces podemos castigarte. Tienes que limitarte a aceptarlo y nadie te va a socorrer, porque podemos patearte los huevos y tú no puedes patearnos a nosotros, porque no eres libre. Bien, ¿quieres seguir hasta el final? Seguro, pégame. Tyrion, Shevek y el prisionero, enfrentados los tres muy tiesos alrededor de la linterna, en la oscuridad, entre las anchas paredes de los cimientos, eran un grupo extraño. Tyrion sonrió arrogante, complacido. No me digas a mí, aprovechado, lo que tengo que hacer. Cierra el pico y métete a la celda. Y cuando Kadak se daba la vuelta para obedecer, le dio un empujón y lo hizo caer de bruces. Kadak soltó un gruñido áspero de sorpresa o dolor y se sentó frotándose un dedo que se había raspado o torcido contra el fondo de la celda. Shevek y Tyrion no hablaban. Inmóviles, las caras inexpresivas, eran los guardias. Ya no estaban representando un papel, el papel se había apoderado de ellos. Los más jóvenes regresaban con un trozo de pan de Holum, un melón y una botella de agua. Se acercaban charlando, pero el silencio extraño que había en la entrada de la celda se les contagió enseguida. Empujaron la comida y el agua al interior de la celda, levantaron la puerta y la apuntalaron.
Cada que estaba solo en la oscuridad. Los otros se apretaron alrededor de la linterna. Gibesh murmuró: ¿Dónde va a mear? En la cama, le replicó Tirin con claridad sardónica. ¿Y si quiere cagar? Preguntó Gibesh, y estalló de pronto en una aguda carcajada. ¿Qué tiene de gracioso? Pensé que si no puede ver en la oscuridad, Gibesh no acertaba a explicar por qué le parecía divertido. Todos rompieron a reír sin causa, en carcajadas convulsivas, sofocantes. Todos sabían que el muchacho encerrado en la celda podía oírlos. En el dormitorio de los niños ya estaban apagadas las luces y muchos de los adultos se habían acostado, aunque en los dormitorios aún quedaban algunas luces encendidas. La calle estaba desierta. Los chicos corretearon calle abajo entre risas y gritos, dominados por la alegría de compartir un secreto, de atormentar a otros, de tramar maldades. Despertaron a la mitad de los chicos del dormitorio jugando al marro en los vestíbulos y entre las camas. No intervino ningún adulto, y poco después el tumulto cesó. Sentados en la cama de Tirin y Shebek siguieron cuchicheando hasta muy tarde. Decidieron que Kadak lo había pedido y que lo dejarían en la cárcel 2 noches enteras. El grupo se reunió por la tarde en el taller de recuperación de madera y el capataz preguntó dónde estaba Kadak. Shebek le echó una mirada furtiva a Tirin. Tirin, en cambio, respondió con indiferencia que seguramente se había incorporado a otro grupo ese día. A Shebek le chocó la mentira. El sentimiento de poder se convirtió de pronto en malestar. Le escocían las piernas, le ardían las orejas. Cada vez que el capataz le hablaba, tenía un sobresalto, de miedo o de algo semejante, un sentimiento que nunca había conocido, parecido a la timidez pero más desagradable, secreto y ruin. No dejaba de pensar en Kadak, mientras tapaba los orificios de los clavos y lijaba las planchas triples de Hollum para devolverles la tersura original. Cada vez que se detenía a pensar allí en su mente estaba Kadak. Era espantoso. Gibesh, que había quedado montando guardia, se acercó a Tirin y a Shebek después de la comida. Parecía preocupado. Me pareció oír que Kadak decía algo allí adentro, con una voz muy rara. Hubo un momento de silencio. Lo dejaremos salir, dijo por fin Shebek. Trin se volvió hacia él. Vamos, Sheb, no te ablandes ahora, no te pongas altruista. Déjalo que siga y se respete a sí mismo hasta el final. Altruista, mierda. Lo que quiero es respetarme a mí mismo, dijo Shebek y partió hacia el centro de aprendizaje. Tinin lo conocía. No perdió más tiempo en discutir con él y lo siguió. Los de 11 años fueron detrás. Se arrastraron por debajo del edificio y llegaron a la celda. Shebek quitó una de las cuñas, Tirin la otra. La puerta de la prisión cayó hacia afuera con un golpe sordo. Allí, tirado en el suelo, encogido sobre un costado, estaba Kadak. Se sentó y luego muy lentamente se levantó y salió. El techo de la celda era bajo, pero Kadak pareció encorvarse más de lo necesario y parpadeó a la luz de la linterna. No obstante, tenía el aspecto de siempre. El olor que salió con él era inverosímil. Por alguna causa había tenido un ataque de diarrea. La celda estaba toda sucia y en la camisa de Kadak habían manchas amarillas de materias fecales. Cuando las vio a la luz de la linterna, trató de ocultarlas con la mano. Nadie hizo mayores comentarios. Cuando se hubieron arrastrado fuera del hueco, mientras iban al dormitorio, Kadak preguntó: ¿Cuánto tiempo ha pasado? Unas 30 horas, teniendo en cuenta las 4 primeras. Bastante largo, dijo Kadak sin convicción. Después de acompañarlo a los baños para que se limpiase, Shebek se precipitó a la letrina y allí se inclinó y vomitó. Los espasmos le duraron un cuarto de hora y lo dejaron tembloroso y exhausto. Fue al dormitorio común, leyó un poco de física y se acostó temprano. Ninguno de los 5 chicos volvió jamás a la prisión bajo el centro de aprendizaje. Ninguno mencionó jamás el episodio, excepto Gibesh, quien una vez quiso jactarse ante algunos chicos y chicas mayores, pero ellos no comprendieron y Gibesh abandonó el tema.